Saludamos en Cartagena, Colombia, a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Expresidente Pastrana, una buena noche, gracias por atendernos, bienvenido al informativo. Muy buenas noches. Expresidente, tomando en cuenta que Luisa Ortega Díaz fue calificada por el gobierno de Nicolás Maduro, por el oficialismo en Venezuela, como una traidora, que luego de su destitución por parte de la constituyente madurista inició un proceso para implicarla ya penalmente. ¿Cómo debería actuar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos si llegase la fiscal venezolana a solicitar asilo o refugio en territorio colombiano? A ver, yo creo que el presidente Santos tiene una oportunidad tal vez única. El presidente Santos acaba de escribir un artículo en el diario El País que llora por Venezuela después de 7 años de silencio cómplice. Por fin, por lo menos, vemos lágrimas en la cara del presidente Santos después de tantos muertos, de tanta violación de los derechos humanos. Y digo que tiene una oportunidad histórica porque para Colombia es fundamental la presencia de la fiscal Luisa Díaz en el país. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver en primera instancia para el país toda la información de cómo ha sido la injerencia del gobierno del presidente Maduro en los últimos 7 años del gobierno del presidente Santos, inclusive la injerencia, lógicamente, del presidente Chávez. La fiscal debe tener todos los datos, primero, de todo lo que ha sido la presencia de los distintos grupos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional y de la FARC en los últimos años en el vecino país. Todos sabemos que la fiscal era muy cercana al presidente Chávez y que fue muy cercana al presidente Maduro, especialmente ha sido muy cercana y fue muy cercana a Diosdado Cabello, el jefe del cartel de los soles en Venezuela. Por lo tanto, la información que tiene en este momento la fiscal en Venezuela es fundamental para descubrir el vínculo que no nos ha querido contar el presidente Santos de los vínculos entre la FARC y Diosdado Cabello, entre la FARC y el cartel de los soles. Y por eso es fundamental que se le dé asilo, que no suceda lo que sucedió con Maclet, jefe del narcotráfico en Colombia y en Venezuela, que lo trajimos a Colombia y el presidente Santos, en lugar de extraditarlo a los Estados Unidos con toda la información que tenía el gobierno del presidente Chávez, se lo devolvió al presidente Chávez y al gobierno de Venezuela. Entonces aquí hay un hecho muy, muy importante. Y desde aquí la fiscal puede contar también toda la relación del narcotráfico con los Estados Unidos. Desde aquí puede haber un hecho muy importante y por eso el presidente Santos debe, si así lo solicita la fiscal, no sabemos, otorgarle asilo político. El gobierno de Andrés Pastrana en 2002 otorgó asilo político a Pedro Carmona Estanga, acusado por el fallecido presidente Hugo Chávez de ser un golpista, de querer derrocarlo. Eso produjo un distanciamiento entre Colombia y Venezuela. ¿Usted cree que esa historia podría repetirse en esta ocasión? No se produjo distanciamiento, porque el presidente Chávez, yo hablé con el presidente Chávez, si usted conociera la historia, eso fue coordinado. El gobierno colombiano siempre ha sido un respetuoso del asilo. Lo hicimos desde Haya de la Torre, en el Perú. Colombia, en América Latina, es reconocido por un respetuoso del asilo. Y eso fue lo que hicimos con Pedro Carmona. Pedro Carmona hoy todavía está en Colombia. Y esa fue una discusión muy larga, muy grande que tuvimos con Hugo Chávez. Pero siempre Colombia ha sido un respetuoso del asilo. Y por eso yo creo que hoy es importante que se le dé ese asilo. Son dos temas distintos. En ese caso, nosotros, como usted sabe, respaldamos precisamente a Hugo Chávez. Nos opusimos al golpe de Estado en Venezuela. El único que respaldó el golpe de Estado, fíjese lo que es curioso, fue Juan Manuel Santos, que fue lo que crea el problema entre Colombia y Venezuela. Juan Manuel Santos era mi ministro en ese momento de Hacienda, y Juan Manuel Santos fue de los pocos en el mundo que respaldó un golpe de Estado, y por eso se crea la diferencia con Hugo Chávez. Tocó llamarle la atención en ese momento como presidente al ministro Santos, porque había respaldado un golpe de Estado. Aquí hay un hecho distinto, aquí hay una persecución, hoy hay un dictador, un narcodictador en Venezuela, y por eso hoy la fiscal lo ha dicho, que no solamente tiene todas las informaciones con relación al tema del narcotráfico, sino toda la trama de Odebrecht, que lógicamente va a tener también implicaciones en Colombia y en el resto de la región. Pero es fundamental esas declaraciones y yo creo que el gobierno Santos, reitero, si así lo solicita la fiscalía, debe otorgársele ese asilo político.
Ahora, presidente Pastrana, ¿podría reaccionar Nicolás Maduro al igual que, como dice usted, reaccionó el presidente Chávez, que incluso conversaron el tema de Pedro Carmón Estanga? Claro, yo conversé toda una noche con el presidente Chávez. Esa es una historia larga, porque lógicamente Chávez iba para Cuba y en ese momento se había pedido la asesoría de Colombia, pero ese es un tema distinto en este momento. Aquí lo que hay es un dictador. Aquí hay una persona como la fiscalía que tiene toda la información sobre la trama de corrupción de un dictador, de un narcodictador. Yo creo que el temor hoy no solamente es de Nicolás Maduro, sino el temor que tiene hoy es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello sabe que la fiscal tiene toda la información de la trama del narcotráfico, de esa relación entre la FARC y el Cartel de los Soles. Por eso yo espero, reitero, que el presidente Santos le dé el asilo político, porque aquí va a haber un tema fundamental, porque esa persona, la fiscal, tiene la información de cómo y de qué forma la FARC ha sido el que ha proveído de la droga al Cartel de los Soles. Y ojalá el presidente Santos no tenga temor de que ella salga a hablar, que tenga presión por parte de las FARC de que no se le otorgue el asilo político, porque ella tiene esa información. Y hoy, adicionalmente, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, el narcodictador, tiene el pavor de que esté la fiscal en Colombia, pero en Colombia es la FARC la que tiene el temor de que ella se pide asilo político, el presidente Santos se la dé. Ojalá que el presidente Santos no se deje presionar por las FARC y que le entregue ese asilo político para que los colombianos conozcamos cuál es la relación FARC, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cartel de los Soles, los grupos extremistas, Hezbollah, grupos narcoterroristas que están en este momento en Venezuela. Bien, vamos a agradecer a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, por haber compartido con nosotros estos minutos en el informativo de NTN 24. Presidente, una muy buena noche. Muchas gracias, buenas noches.